Los primeros años de un genio. Un destino marcado por la razón. En una gélida madrugada del 31 de marzo de 1596, en la pequeña localidad francesa de La Haye en Touraine, hoy Descartes, en su honor, nació un niño que desafiaría los cimientos del pensamiento humano, René Descartes. Su llegada al mundo estuvo marcada por la fragilidad, pues nació prematuro y su madre, Jean Brochard, murió poco después de darlo a luz. Desde sus primeros días, su existencia pendió de un hilo, como si la naturaleza misma dudara en permitir que este futuro titán de la razón dejara su huella en la historia. Huérfano de madre, su crianza quedó en manos de su abuela y su padre, Joachim Descartes, un consejero en el Parlamento de Bretaña. Sin embargo, el pequeño René creció con una sensación de distancia emocional respecto a su familia. Su frágil salud y su inclinación por el pensamiento introspectivo lo convirtieron en un niño diferente, solitario y profundamente observador. Mientras otros niños correteaban sin preocupaciones, él pasaba horas absorto en preguntas que parecían demasiado grandes para su corta edad. A los 8 años, su destino dio un giro trascendental cuando fue enviado al College Royal Henry Le Grand en La Fleche, una de las instituciones más prestigiosas de Francia, dirigida por los jesuitas. Allí, sin saberlo, comenzaría su lucha interna entre la educación tradicional y su necesidad de cuestionarlo todo. La forja de un pensador, encuentro con la escolástica y las matemáticas. Desde el momento en que Descartes cruzó los muros de La Fleche, su mundo se llenó de contradicciones. El colegio jesuita era un centro de excelencia, pero también un bastión de la filosofía escolástica, que dominaba el pensamiento europeo desde la Edad Media. En sus aulas resonaban los ecos de Aristóteles y Santo Tomás de Aquino, cuyas enseñanzas eran tratadas como verdades incuestionables. Los profesores eran hombres de gran erudición, pero exigían que sus estudiantes aceptaran la doctrina sin titubeos. Para muchos jóvenes, la escolástica era un universo imponente y enigmático que simplemente se debía aceptar. Pero para Descartes, era el comienzo de su rebeldía intelectual. Mientras estudiaba lógica, retórica y metafísica, pronto se sintió insatisfecho con el método tradicional de aprendizaje. ¿Por qué aceptar el conocimiento sin cuestionarlo? ¿Por qué se debía confiar en la autoridad de los antiguos sin someter sus ideas a un análisis crítico? Estas preguntas se convirtieron en tormentas dentro de su mente. Sin embargo, hubo un área del conocimiento que sí encendió su espíritu con una pasión irrefrenable: las matemáticas. En medio de la sofocante rigidez escolástica, descubrió que los números y las figuras geométricas ofrecían algo que la filosofía no podía: certeza absoluta. Mientras que las interpretaciones filosóficas podían ser debatidas, una ecuación bien resuelta no admitía dudas. En las matemáticas encontró una verdad inmutable, un refugio contra la incertidumbre del pensamiento humano. Su fascinación lo llevó a explorar la geometría, el álgebra y la aritmética con un fervor casi místico. Los números eran su evangelio, las fórmulas su plegaria, y los axiomas su fe. Fue entonces cuando ocurrió un acontecimiento que cambiaría su vida para siempre. Las madrugadas de la iluminación, el comienzo de la duda metódica. Descartes tenía un privilegio inusual en La Fleche: debido a su salud frágil, se le permitía despertar más tarde que sus compañeros. Pero en lugar de aprovecharlo para dormir, utilizaba esas madrugadas solitarias para pensar. Mientras el mundo seguía en calma y las primeras luces del alba comenzaban a filtrarse por los ventanales de piedra, Descartes se sumergía en una vorágine de pensamientos. En una de esas madrugadas silenciosas, mientras observaba la vela encendida sobre su escritorio, su mente se llenó de una inquietud abrumadora: ¿y si todo lo que me han enseñado hasta ahora es falso? El pensamiento lo estremeció. Si los grandes filósofos podían contradecirse entre sí, si las enseñanzas de Aristóteles dependían de interpretaciones y si los sentidos podían engañar, ¿qué era realmente cierto? En ese instante, aún siendo un adolescente, sintió que su vida tenía una misión: destruir todas las creencias heredadas y construir el conocimiento desde cero, basado únicamente en la razón y la evidencia incuestionable. Así nació el germen de lo que más tarde se convertiría en su célebre duda metódica. La sed de conocimiento y la ansiedad por el mundo. A medida que avanzaban sus años en La Fleche, Descartes comprendió que la escuela no tenía todas las respuestas. Se sentía atrapado en un laberinto de palabras grandilocuentes que no le ofrecían certezas. Quería experimentar el mundo, tocarlo, medirlo y analizarlo con su propia mente.
En 1616, con 20 años, culminó sus estudios con honores y obtuvo el título en Derecho en la Universidad de Poitiers. Su familia esperaba que siguiera una carrera jurídica o administrativa, pero su alma ardía con otro propósito. Necesitaba romper sus cadenas y lanzarse al mundo, buscar respuestas fuera de los libros polvorientos y los dogmas caducos. Un año después, en 1618, el destino lo llevó a los Países Bajos, donde se alistó en el ejército del príncipe Mauricio de Nassau. No lo movía el deseo de gloria en la batalla, sino la posibilidad de conocer a los hombres más brillantes de la época y sumergirse en las nuevas corrientes científicas. Allí, en medio del caos de la guerra, conocería a un hombre que se convertiría en su primer gran mentor, Isaac Beckman, el matemático que le mostraría que la filosofía debía unirse a las ciencias exactas. Descartes aún no lo sabía, pero su camino hacia la inmortalidad intelectual había comenzado. Estaba a punto de cambiar la historia del pensamiento humano para siempre. Viajes y reflexiones. Un soldado en búsqueda de la verdad. El joven René Descartes, de apenas 22 años, cabalgaba con su uniforme militar por los caminos de los Países Bajos en el verano de 1618. Había tomado una decisión que desconcertó a su familia y amigos. En lugar de seguir una carrera legal o eclesiástica, se alistó en el ejército del príncipe Mauricio de Nassau, líder de una de las fuerzas militares más poderosas de Europa. Pero Descartes no estaba allí por la guerra. El fragor de la batalla, el estruendo de los cañones y el frío de las madrugadas en los campamentos militares no le atraían por la gloria ni por el combate. Su motivación era otra, la búsqueda del conocimiento. Había oído que en los Países Bajos florecían nuevas ideas, que las ciencias estaban alcanzando cumbres insospechadas y que grandes pensadores como Galileo Galilei y Johannes Kepler estaban revolucionando la comprensión del cosmos. En medio del ruido de los soldados afilando sus espadas y los generales discutiendo estrategias de batalla, Descartes se encontró con una mente brillante que marcaría su destino, Isaac Beckman. Un matemático y filósofo que lo despertó a una nueva forma de pensar. Isaac Beckman, el maestro que encendió la chispa del genio. Fue en la ciudad de Breda donde Descartes conoció a Beckman, un hombre mayor que lo desafió con problemas matemáticos y lo introdujo en la física experimental. Desde el primer día, quedó fascinado por la manera en que Beckman abordaba el conocimiento, con rigor, con pruebas, con ecuaciones que no dejaban espacio para la duda. La naturaleza está escrita en el lenguaje de las matemáticas, le decía Beckman, mientras garabateaba fórmulas en un pergamino. Esas palabras se incrustaron en la mente de Descartes como una revelación. Si todo el universo obedecía leyes matemáticas, entonces no había misterios insuperables. Todo podía ser explicado con precisión y claridad. Aquellos días fueron un torbellino de aprendizaje. Junto a Beckman, Descartes comenzó a experimentar con la mecánica, la acústica y el movimiento de los cuerpos. Juntos discutían sobre la caída de los objetos, la presión del aire y la propagación del sonido. Por primera vez, sentía que estaba tocando la verdad. Pero había algo que lo inquietaba. A pesar del entusiasmo, sentía que faltaba algo fundamental en los métodos científicos de la época. No bastaba con hacer descubrimientos. Se necesitaba un método infalible, una manera de asegurarse de que cada conclusión estuviera cimentada sobre una base inquebrantable. Fue en esos años que empezó a germinar en su mente la idea de un sistema universal del conocimiento, una nueva forma de pensar que lo llevaría a transformar la historia de la filosofía. El impacto de Galileo y Kepler, un universo de posibilidades. Las noticias sobre los descubrimientos de Galileo Galilei y Johannes Kepler llegaban a los Países Bajos como ráfagas de viento que agitaban la mente de los intelectuales. Galileo, con su telescopio, había demostrado que la Tierra no era el centro del universo. Kepler, con sus cálculos precisos, había formulado leyes que describían el movimiento de los planetas. Para Descartes, esto fue un terremoto intelectual. Si el universo podía explicarse mediante leyes matemáticas, entonces todo el conocimiento debía reconstruirse desde sus cimientos. Por las noches, en su tienda de campaña, a la luz de una vela titilante, escribía y reflexionaba sobre lo que estaba ocurriendo en el mundo de la ciencia. ¿Podría haber un método universal que sirviera para todas las ciencias? ¿Era posible encontrar un camino que garantizara que nunca más la humanidad cayera en el error y la superstición?
Aquellos pensamientos lo consumían. Su vocación como filósofo y científico estaba naciendo. Pero antes de entregarse por completo a la búsqueda del conocimiento, debía continuar su viaje. El viaje a Europa, exploración y revelaciones. En 1619, Descartes dejó los Países Bajos y comenzó a viajar por Europa. Recorrió Alemania, visitó Dinamarca, pasó por Praga y Viena, y finalmente llegó a Italia. Se sumergió en la cultura de cada lugar, escuchando a astrónomos, médicos, alquimistas y matemáticos. Pero fue en una noche de invierno, en noviembre de 1619, donde tuvo una de las experiencias más enigmáticas de su vida. La noche de las 3 visiones, el nacimiento del método cartesiano. Estaba en un frío cuarto de hotel en Alemania, después de un día de intensos estudios. Exhausto, se acostó y cayó en un sueño profundo. Pero esa noche fue diferente a todas las demás. Tuvo 3 sueños o visiones que, según él, cambiaron su vida para siempre. En la primera visión, sintió que una fuerza misteriosa lo empujaba, como si estuviera atrapado en una tormenta de fuego y viento. En la segunda, encontró un libro en el que aparecían fórmulas y verdades absolutas. Y en la tercera, vio una frase escrita: cogito, ergo sum, pienso, luego existo. Se despertó sobresaltado. Había encontrado la clave de su pensamiento. Aquel episodio marcó un antes y un después en su vida. Lo interpretó como un mensaje divino, como una señal de que su destino era crear un sistema de pensamiento basado en la razón. Ese sería su legado para la humanidad. Desde aquel momento, supo que debía dedicarse por completo a la filosofía y la ciencia. Dejaría la vida militar y buscaría la verdad con la fuerza de su intelecto. El retiro en los Países Bajos, preparando la revolución intelectual. Después de varios años de viajes, Descartes regresó a los Países Bajos en 1628. Pero esta vez no lo hizo como soldado, sino como un hombre decidido a construir su propia visión del mundo. Se aisló del bullicio de las ciudades, evitando la atención de los académicos tradicionales, y comenzó a escribir lo que sería su obra maestra, El discurso del método. Durante estos años, experimentó, reflexionó y perfeccionó su idea central: todo conocimiento debía partir de la duda. Solo aceptando lo que fuera absolutamente indudable, se podría construir una base firme para la ciencia y la filosofía. La semilla de su revolución intelectual había germinado. El mundo estaba a punto de conocer a Descartes no como un soldado, sino como el padre del racionalismo moderno. Su vida ya no le pertenecía. Ahora era el hombre que cambiaría para siempre la manera en que la humanidad comprendía la realidad. La duda metódica y el cogito. El retiro voluntario, el nacimiento de una revolución intelectual. El año 1628 marcó un punto de inflexión en la vida de René Descartes. Tras una juventud de viajes, batallas filosóficas y experiencias que desafiaron su intelecto, decidió apartarse del mundo ruidoso y sumergirse en la más absoluta soledad. No fue un exilio impuesto, sino una elección deliberada. Se trasladó a los Países Bajos, donde la libertad de pensamiento era más amplia que en su natal Francia. Allí, lejos de la influencia de los escolásticos y de los teólogos que dominaban las universidades, se entregó a su obsesión más profunda: encontrar un método infalible para alcanzar la verdad. La inquietud lo devoraba. Durante siglos, los filósofos se habían apoyado en la tradición, en la autoridad de los antiguos, en la fe o en la experiencia de los sentidos. Pero todas esas bases eran frágiles. ¿Cómo podía saber que lo que creía cierto no era, en realidad, un error? La pregunta lo atormentaba. Para Descartes, la única manera de hallar la verdad era destruir todo aquello que no fuera absolutamente seguro. Debía dudar de todo. La duda metódica, un abismo de incertidumbre. Descartes adoptó un principio radical y peligroso: cuestionarlo todo. Nada podía darse por hecho. Ni los sentidos, ni la razón, ni las creencias. Todo debía ser sometido a la duda más feroz. Así nació su duda metódica, una herramienta implacable que despojaría a la mente de cualquier ilusión. Duda de los sentidos: nuestros ojos nos engañan. A lo lejos, una torre parece redonda, pero al acercarnos, la vemos cuadrada. El agua nos da la ilusión de doblar un palo recto. Si los sentidos pueden fallar, ¿por qué confiar en ellos?
Duda de la razón. ¿Acaso nunca hemos cometido un error al razonar? Si hemos fallado en el pasado, ¿cómo sabemos que no nos equivocamos ahora? La hipótesis del genio maligno. ¿Y si una entidad superior, con un poder infinito, estuviera manipulando nuestra mente, haciéndonos creer en una realidad falsa? ¿Y si todo lo que creemos saber es una ilusión? En su mente, Descartes se sentía al borde del abismo. Había destruido todas las certezas. Nada era seguro. Nada. O casi nada. El descubrimiento del cogito, la primera verdad absoluta. En medio de la oscuridad de la duda absoluta, Descartes halló una luz. Algo que ni el más perverso genio maligno podría destruir. Si estaba dudando, debía estar pensando. Y si estaba pensando, entonces debía existir. Cogito, ergo sum. Pienso, luego existo. Fue un instante de revelación, una epifanía que sacudió su espíritu. En un mundo donde todo podía ser una mentira, había una verdad imposible de negar, su propia existencia como sujeto pensante. Podía dudar de todo, menos de que estaba dudando. Este descubrimiento no solo fue el cimiento de su filosofía, sino uno de los momentos más trascendentales en la historia del pensamiento occidental. Por primera vez, un filósofo encontraba un punto de partida indestructible para la construcción del conocimiento. Ahora, debía reconstruir el mundo desde esa verdad absoluta. Discurso del método 1637, la explosión intelectual. Tras años de reflexión y escritos, en 1637, Descartes publicó su obra más influyente, Discurso del método. Este libro no era solo un tratado filosófico, sino un manifiesto revolucionario. En él, expuso el método racional que había construido en su aislamiento, un camino claro y riguroso para alcanzar la verdad sin caer en los errores del pasado. Los principios de su método eran: 1. No aceptar nada como verdadero si no era absolutamente evidente. 2. Dividir cada problema en tantas partes como fuera necesario para resolverlo mejor. 3. Coordenar los pensamientos desde lo más simple hasta lo más complejo. 4. Revisar todo para no omitir nada. Con estas reglas, Descartes proponía una nueva manera de pensar, una que no dependiera de la tradición ni de la fe ciega, sino de la razón pura. Discurso del método fue un golpe contra siglos de pensamiento dogmático. Pero no se limitó a la filosofía. En este libro, Descartes también introdujo descubrimientos científicos, incluyendo su famosa geometría analítica, que revolucionaría las matemáticas. Razón, verdad y conocimiento, un nuevo mundo intelectual. Descartes no solo había encontrado la primera verdad indudable, sino que también había redefinido la relación entre la razón, la verdad y el conocimiento. La razón es la única guía confiable. No debemos aceptar nada sin antes someterlo al juicio del pensamiento racional. La verdad debe construirse sobre certezas absolutas. Si algo puede ponerse en duda, no puede ser la base del conocimiento. El conocimiento debe seguir un método claro y ordenado. No basta con acumular información, hay que organizarla con precisión matemática. Esta nueva forma de pensar inspiraría a generaciones enteras. Las bases de la Ilustración, del pensamiento científico y de la modernidad misma estaban siendo forjadas. El impacto y la controversia, un hombre contra el mundo. Pero la revolución intelectual de Descartes no fue recibida sin resistencia. El poder eclesiástico y los defensores de la escolástica vieron en él una amenaza. La Iglesia Católica ya estaba en guerra con Galileo Galilei, quien había sido condenado por la Inquisición en 1633 por afirmar que la Tierra giraba alrededor del Sol. Descartes sabía que sus ideas también podían ser vistas como peligrosas. Cuando supo de la condena de Galileo, temió por su propia seguridad. Había escrito un tratado sobre la física del universo, pero decidió no publicarlo para evitar la persecución. Aún así, el discurso del método empezó a circular por Europa, generando admiración y rechazo en igual medida. Los viejos filósofos lo llamaban arrogante. ¿Cómo podía un solo hombre pretender destruir siglos de tradición filosófica? Los científicos lo veían con respeto, pero también con recelo. ¿Podría la razón humana realmente alcanzar verdades absolutas sin recurrir a la experiencia? A pesar de la controversia, el impacto de su pensamiento fue irreversible. El mundo nunca volvería a ser el mismo.
La misión de su vida, hacia la filosofía definitiva. Descartes no se detendría. El éxito y el escándalo de su obra solo reforzaron su convicción de que debía seguir adelante. Su próxima gran tarea sería demostrar que el mundo físico, el alma y Dios mismo podían ser comprendidos a través de su método racional. Pero el destino le tenía preparadas nuevas pruebas. El camino hacia la inmortalidad filosófica estaba lejos de terminar. Descartes y la ciencia. René Descartes no solo fue el padre de la filosofía moderna, sino también uno de los arquitectos fundamentales de la revolución científica. Su mente insaciable no se conformaba con deducciones abstractas. Quería aplicar su método racional al mundo físico. Desentrañar los secretos del universo con la misma precisión con la que había encontrado su primera verdad inquebrantable. Pienso, luego existo. El periodo entre 1637 y 1644 fue su etapa más fértil en términos científicos. Durante estos años, Descartes sentó las bases de la geometría analítica, formuló su visión mecanicista del cosmos y avanzó en la óptica y la física. Sin embargo, su genialidad lo llevó a enfrentarse con fuerzas poderosas, la Iglesia y el orden intelectual tradicional. Cada descubrimiento suyo no solo era un paso hacia el futuro, sino también un desafío a las instituciones que habían gobernado el conocimiento durante siglos. La ciencia estaba cambiando, y Descartes era uno de los hombres que estaban empujando la historia hacia lo desconocido. La revolución de la geometría analítica. Antes de Descartes, las matemáticas y la geometría eran disciplinas separadas. Los griegos habían desarrollado la geometría como una ciencia visual y estática, dependiente de figuras, reglas y construcciones manuales. Las ecuaciones algebraicas existían, pero no tenían una representación gráfica que las uniera con la geometría. Había una brecha entre el mundo de los números y el mundo de las formas. Descartes cambió eso para siempre. En el apéndice de su discurso del método, titulado La geometría, introdujo una idea revolucionaria: las coordenadas cartesianas. El sistema de coordenadas cartesiano, la puerta a una nueva matemática. ¿Y si cada punto en un plano pudiera representarse con un par de números? Así nació la noción de un sistema de ejes perpendiculares, el eje X y el eje Y. Este sistema permitía que cualquier figura geométrica pudiera representarse mediante ecuaciones algebraicas. Las curvas, los círculos, las parábolas, las hipérbolas, todas podían ser expresadas con precisión matemática. El impacto de esta idea fue titánico. Había creado un puente entre el álgebra y la geometría, una herramienta que siglos después daría lugar al cálculo, la física moderna y la ingeniería avanzada. A partir de su obra, las matemáticas se convirtieron en una ciencia más poderosa y versátil. Su invención sería fundamental para Isaac Newton y Gottfried Leibniz en el desarrollo del cálculo, y siglos más tarde, sería la base de la física teórica y la informática. Descartes no solo había cambiado las matemáticas, había cambiado la forma en la que la humanidad concebía el espacio y el movimiento. Pero su ambición no se detenía ahí. Una visión mecanista del universo, un cosmos sin misterios. Descartes no veía al universo como un ente espiritual, ni como una obra caprichosa de la divinidad. Para él, el cosmos era una gigantesca máquina, una estructura regida por leyes matemáticas y físicas precisas. Inspirado por los avances de Galileo y Kepler, Descartes concibió una nueva explicación del mundo natural. 1. El universo es una máquina perfecta, no hay necesidad de explicaciones místicas. Todo en la naturaleza funciona a través de leyes matemáticas y mecánicas. 2. La materia y el movimiento son lo único necesario para explicar el mundo. No existen fuerzas ocultas ni esencias sobrenaturales, solo cuerpos en movimiento, impulsados por causas mecánicas. 3. El vacío no existe. El universo está lleno de materia, y el movimiento se propaga a través de remolinos invisibles, una idea que más tarde influiría en la teoría de los campos físicos. Esta visión mecanicista del universo lo llevó a estudiar disciplinas que hasta entonces habían sido dominio de la metafísica y la teología. Quería explicar la luz, el movimiento, la visión, la percepción humana y la estructura del cuerpo como si fueran mecanismos de una máquina gigante. Este nuevo paradigma significaba una revolución total en la manera de entender la realidad. Óptica y física, el camino hacia la ciencia moderna. Uno de los mayores logros de Descartes en este periodo fue su trabajo sobre óptica.
Siguiendo su método racionalista, trató de explicar cómo funciona la visión humana y cómo se comporta la luz. Descubrió la ley de la refracción, estableciendo una ecuación matemática para predecir el ángulo con el que la luz cambia de dirección al pasar de un medio a otro, como del aire al agua. Este descubrimiento allanó el camino para el desarrollo de lentes, telescopios y microscopios más precisos, herramientas que transformarían la astronomía y la biología. En el campo de la física, Descartes propuso las tres leyes del movimiento, precursoras de las leyes de Newton. Si bien sus formulaciones no eran perfectas, establecieron las bases del principio de inercia y la conservación del movimiento. Su objetivo era claro: describir el mundo físico con un conjunto de reglas matemáticas universales, convirtiendo la física en una ciencia exacta. Pero este pensamiento mecanicista, que excluía la intervención de lo divino en los fenómenos naturales, no tardó en traerle problemas. El conflicto con la Iglesia, ciencia contra dogma. Desde hacía décadas, la Iglesia veía con preocupación el avance de las ideas científicas. El caso de Galileo había demostrado que los teólogos no toleraban teorías que contradecían la doctrina establecida. Cuando Descartes publicó su discurso del método en 1637, con sus ideas sobre la naturaleza y el universo mecanicista, las alarmas comenzaron a sonar en los círculos religiosos. El golpe final vino en 1641, cuando Descartes publicó sus Meditaciones metafísicas. En esta obra intentó reconciliar su filosofía racionalista con la existencia de Dios, pero su enfoque era demasiado racional para la Iglesia. En 1642, el Papa Urbano VIII condenó sus ideas y prohibió la enseñanza de su filosofía en las universidades católicas. Fue un golpe brutal. Temiendo ser perseguido como Galileo, Descartes se mantuvo en los Países Bajos, lejos del poder de la Inquisición. Sin embargo, el miedo a la censura y la presión de las autoridades religiosas lo obligaron a frenar la publicación de algunos de sus tratados más audaces. Pero Descartes no se detuvo. A pesar de la censura, su pensamiento se esparcía por Europa, influyendo a los intelectuales más brillantes de la época. El legado de un científico revolucionario. Entre 1637 y 1644, René Descartes no solo había cambiado la filosofía, sino que también había transformado la matemática, la física y la óptica. Sus contribuciones hicieron posible el desarrollo de la ciencia moderna. Sus ideas, aunque perseguidas y censuradas en su tiempo, se convirtieron en la base de disciplinas que siglos después definirían la era industrial, la tecnología moderna y la exploración del universo. A pesar de la persecución y la incomprensión de su época, Descartes había logrado lo imposible: convertir el pensamiento humano en una herramienta infalible para comprender el mundo. Pero su camino aún no había terminado. Los años siguientes le traerían nuevos desafíos, nuevas batallas intelectuales y, al final, su mayor prueba, la muerte y el misterio de su legado. Filosofía y metafísica. En la encrucijada de la historia del pensamiento, en una Europa convulsionada por guerras, revoluciones intelectuales y tensiones religiosas, René Descartes avanzaba con un solo propósito: construir un sistema filosófico que resistiera cualquier duda, una arquitectura inquebrantable del conocimiento basada en la razón pura. Si sus obras anteriores, como Discurso del Método y Meditaciones metafísicas, habían sentado los cimientos, ahora era el momento de erigir el gran edificio de su filosofía. Este fue el periodo en el que Descartes consolidó su sistema metafísico, desarrolló su teoría del dualismo mente-cuerpo y ofreció una prueba racional de la existencia de Dios. Pero más allá de sus logros intelectuales, estos años fueron un torbellino de controversias, enfrentamientos con pensadores rivales y persecución religiosa. A medida que su influencia crecía, su pensamiento se convertía en un arma de doble filo, una luz para quienes abrazaban la razón y un desafío peligroso para los guardianes del dogma. Este fue el clímax de su vida filosófica. Y también el preludio de su trágico final. El Gran Proyecto, publicación de los Principios de Filosofía 1644. En 1644, después de años de reflexiones, correspondencias y disputas intelectuales, Descartes publicó su obra más ambiciosa, Principios de Filosofía. Este no era solo un libro más. Era su intento definitivo de construir una filosofía completa, capaz de explicar la naturaleza de la realidad desde sus fundamentos más esenciales. La obra se dividía en 4 partes. 1. Principios del conocimiento humano.
2. Principios del mundo material. 3. El universo como un mecanismo regido por leyes matemáticas. 4. El alma y la relación entre mente y cuerpo. Desde las primeras páginas, Descartes dejó clara su postura: la filosofía debía seguir el modelo de las matemáticas. No debía basarse en la tradición, la autoridad o la fe ciega, sino en deducciones lógicas, precisas e irrefutables. Pero el corazón de esta obra era su teoría más influyente y polémica: el dualismo cartesiano, la fractura entre mente y cuerpo. Uno de los misterios más profundos de la existencia humana es la relación entre el pensamiento y la materia. ¿Qué somos realmente? ¿Una máquina biológica? ¿Un alma inmortal? ¿Una combinación de ambas? Descartes propuso una respuesta radical y revolucionaria. 1. La mente y el cuerpo son dos sustancias completamente distintas. O la mente, res cogitans, es inmaterial, indivisible, consciente. O el cuerpo, res extensa, es material, mecánico, regido por las leyes físicas. 2. La mente puede existir sin el cuerpo, pero el cuerpo no puede pensar sin la mente. O el yo es la mente, no el cuerpo. O cuando decimos pienso, luego existo, lo que realmente existe es la conciencia, no la carne. 3. Mente y cuerpo interactúan en un punto específico del cerebro, la glándula pineal. O Descartes teorizó que este pequeño órgano era el puente entre lo físico y lo espiritual. Con esta teoría, Descartes no solo rompía con la tradición aristotélica que veía al ser humano como un solo ente indivisible, sino que daba origen al problema mente-cuerpo que marcaría la filosofía moderna. Pero había un tema aún más explosivo: Dios. Dios en el pensamiento cartesiano, la razón y la fe en guerra. Desde el principio de su carrera filosófica, Descartes había comprendido que la existencia de Dios no podía ser una cuestión de fe ciega, sino un problema filosófico que debía resolverse con argumentos racionales. Si su método estaba basado en la duda absoluta, debía demostrar la existencia de Dios con la misma certeza con la que había demostrado su propia existencia. En sus Meditaciones Metafísicas 1641 y en Principios de Filosofía 1644, Descartes presentó dos pruebas de la existencia de Dios. 1. La prueba ontológica, inspirada en San Anselmo. O la idea de un ser perfecto existe en nuestra mente. O un ser perfecto no puede carecer de ninguna cualidad, incluyendo la existencia. O por lo tanto, Dios debe existir. 2. La prueba de la causa primera. O yo existo y tengo la idea de un ser infinitamente perfecto. O nada finito puede ser la causa de la idea de lo infinito. O solo un ser infinito puede haber puesto esta idea en mí. O por lo tanto, Dios existe. Para Descartes, la existencia de Dios era el pilar que sostenía su filosofía. Sin Dios, su sistema se derrumbaba, porque solo Dios garantizaba que nuestra razón no nos engañaba. Pero esta postura no convenció a todos. Para la Iglesia, Descartes estaba reduciendo a Dios a una idea dentro de un sistema racionalista, subordinando la fe a la lógica humana. Esto hizo que sus libros fueran vistos con recelo y, en algunos casos, prohibidos. El legado, influencia en el racionalismo y los filósofos posteriores. Los pensamientos de Descartes marcaron el nacimiento del racionalismo, la corriente filosófica que afirmaba que la razón es la fuente última del conocimiento, por encima de los sentidos o la experiencia. Sus ideas inspiraron y desafiaron a los más grandes pensadores de la historia. Spinoza. O llevó al racionalismo cartesiano al extremo, argumentando que Dios y la naturaleza son lo mismo, Deus sive natura, negando la separación entre mente y cuerpo. O rechazó la existencia de un Dios personal y abrazó un monismo absoluto. Leibniz. O coincidió con Descartes en la importancia de la razón, pero rechazó el dualismo, proponiendo en su lugar una teoría del universo basado en mónadas, entidades indivisibles. Newton. O aunque no fue filósofo, la visión mecanicista de Descartes preparó el camino para su física matemática. Kant. O más de un siglo después, Kant desafió la visión cartesiana, pero reconoció su papel como el gran iniciador de la filosofía moderna. A pesar de la censura y los ataques de la Iglesia, el pensamiento de Descartes se infiltró en las universidades, en los círculos intelectuales y en las mentes más brillantes de Europa. Epílogo: El último camino de Descartes. En 1649, Descartes recibió una invitación que cambiaría su destino:
la reina Cristina de Suecia lo llamaba a su corte para enseñarle filosofía. El racionalista más grande de su tiempo, un hombre acostumbrado a la libertad intelectual, estaba por entrar en el gélido y restrictivo mundo de la realeza. Lo que no sabía es que ese viaje lo llevaría a la muerte. En ese invierno brutal de 1650, en un país helado y hostil, René Descartes enfrentaría su última batalla, contra el frío, la intolerancia y el olvido. Los últimos años y el legado de Descartes. El final de una era se acercaba. La mente que había revolucionado la filosofía, que había desafiado las estructuras del pensamiento medieval y había dado inicio a la modernidad, estaba a punto de enfrentar su última prueba. René Descartes, el hombre que había osado cuestionar todo para reconstruirlo desde la certeza absoluta, emprendía un viaje que sellaría su destino. Este capítulo de su vida no solo fue un enfrentamiento con el frío de Suecia, sino también con la intolerancia, la soledad y las conspiraciones de un mundo que aún no estaba listo para su pensamiento. Fue el epílogo de su existencia y la semilla de su inmortalidad. El viaje a Suecia y el encuentro con la reina Cristina 1649. A mediados de 1649, una invitación llegó a Descartes desde el norte de Europa. Cristina de Suecia, la joven e impetuosa reina de uno de los reinos más poderosos del continente, había oído hablar de él y quería aprender directamente del gran filósofo. Cristina no era una monarca común. Era una mujer culta, de mente aguda, apasionada por las artes, la filosofía y la política. Su corte se había convertido en un centro intelectual. Con apenas 23 años, quería rodearse de las mentes más brillantes de Europa. Para Descartes, esta invitación era un honor y un peligro. Sabía que Suecia era un país frío, no solo en su clima sino también en su cultura, ajena a la calidez intelectual de Francia y los Países Bajos. Sin embargo, después de una vida de tensiones con la Iglesia y de enfrentamientos con otros pensadores, tal vez este viaje representaba una oportunidad para encontrar un refugio donde su filosofía pudiera florecer sin restricciones. Pero lo que no sabía era que su viaje a Estocolmo sería un descenso a la oscuridad. El frío de Suecia y las exigencias de la reina. Cuando Descartes llegó a Estocolmo en octubre de 1649, el clima lo golpeó como un puñetazo. Había pasado la mayor parte de su vida en Francia y en los Países Bajos, donde el invierno era duro pero soportable. En Suecia, el frío era brutal. El viento helado cortaba la piel, el hielo cubría la ciudad y la falta de luz solar sumía el ambiente en una perpetua melancolía. Pero lo peor aún estaba por venir. Cristina, fascinada por la filosofía cartesiana, lo sometió a un régimen intelectual extenuante. Descartes debía asistir a la corte a las 5 de la mañana, cuando el palacio aún estaba helado. Las discusiones filosóficas eran interminables y se llevaban a cabo en habitaciones frías, donde el filósofo no podía abrigarse lo suficiente. Cristina, llena de energía juvenil, esperaba que Descartes la siguiera en intensidad y pasión intelectual, pero el filósofo ya tenía 53 años y su salud comenzaba a resentirse. Pronto, el agotamiento y el frío comenzaron a hacer estragos en su cuerpo. Pero detrás de la reina y su entusiasmo por el pensamiento cartesiano, había otras fuerzas en la corte que no veían con buenos ojos la presencia del filósofo. Intrigas y conspiraciones, el filósofo indeseable. Descartes había hecho enemigos a lo largo de su vida. Sus ideas desafiaban las doctrinas de la Iglesia, su racionalismo cuestionaba el poder de la tradición y su independencia lo hacía una amenaza para los guardianes del dogma. En la corte sueca, muchos lo veían como un intruso. Los consejeros religiosos de Cristina sospechaban que la filosofía de Descartes podía alejarla de la fe. Los intelectuales locales resentían la llegada de un extranjero que venía a robarse la atención de la reina. Incluso en la lejana Francia, algunos creían que su presencia en Suecia lo alejaba de la protección de sus seguidores. ¿Podría ser que alguien en la corte hubiera querido eliminarlo? Las circunstancias de su muerte siguen siendo un misterio envuelto en teorías de conspiración. La muerte de Descartes, 11 de febrero de 1650. Neumonía o asesinato. El 1 de febrero de 1650, Descartes cayó enfermo. Los síntomas aparecieron de manera abrupta e intensa: fiebre alta, escalofríos, una tos persistente y una debilidad extrema. El diagnóstico oficial fue neumonía.
Los médicos atribuyeron la enfermedad a las temperaturas gélidas y la falta de descanso, pero algunos historiadores han propuesto teorías más inquietantes. Teoría 1. Envenenamiento por arsénico. Algunos investigadores han señalado que Descartes pudo haber sido asesinado. El padre François Vioguet, un sacerdote de la corte sueca, pudo haberlo envenenado. La razón: temor de que la reina Cristina se alejara de la fe católica y abrazara el racionalismo. El arsénico habría sido administrado en pequeñas dosis hasta debilitarlo por completo. Teoría 2. Un error médico fatal. Algunos historiadores creen que Descartes no tenía neumonía, sino una intoxicación provocada por los remedios de la época. Le administraron sangrías, debilitándolo aún más en un clima ya hostil. Independientemente de la causa real, el 11 de febrero de 1650, René Descartes murió en Estocolmo, lejos de su hogar, en un país que nunca sintió suyo. La mente más poderosa de su tiempo se apagaba en la helada soledad del invierno sueco. Pero su legado apenas comenzaba. El impacto de Descartes en la filosofía y la ciencia. Aunque su cuerpo murió en Suecia, sus ideas siguieron vivas. Su influencia se expandió como un incendio intelectual que transformó el pensamiento occidental. 1. La filosofía moderna, el padre del racionalismo. Descartes dio inicio a la filosofía moderna. Su método basado en la duda racional influyó en toda la tradición filosófica posterior, desde Spinoza hasta Kant. Su dualismo mente-cuerpo sigue siendo uno de los problemas centrales de la filosofía de la mente. 2. La ciencia, el universo como un mecanismo matemático. Su visión mecanicista del universo sentó las bases para la física de Newton. Su trabajo en óptica, geometría y matemáticas fue clave en el desarrollo del pensamiento científico moderno. 3. La cultura y el pensamiento racional. Descartes inspiró la Ilustración, el siglo de las luces y la revolución científica. Su filosofía empoderó a las generaciones futuras para desafiar la autoridad y buscar la verdad a través de la razón. Conclusión: el filósofo inmortal. Hoy, más de 3 siglos después de su muerte, el legado de Descartes sigue vivo. Sus ideas cambiaron el mundo, su método sigue guiando la búsqueda del conocimiento y su lema cogito, ergo sum resuena en cada ser humano que alguna vez se ha preguntado por su propia existencia. René Descartes murió en el frío de Suecia. Pero su pensamiento sigue ardiendo en la historia. La historia de René Descartes no es simplemente el relato de un filósofo que revolucionó el pensamiento, sino la crónica de una lucha incesante entre la razón y la tradición, entre la certeza y la incertidumbre, entre la búsqueda del conocimiento y las fuerzas que se resistían al cambio. En el último capítulo de su vida, Descartes no solo enfrentó el frío glacial de Suecia, sino también el frío de la intolerancia, el escepticismo y la desconfianza. Se convirtió en un símbolo de la mente inquieta, del espíritu insaciable que busca la verdad, sin importar el costo. Pero, ¿qué significa realmente su historia para nosotros? ¿Qué nos enseña su legado? Y, el valor de la duda: pensar es cuestionar. La frase cogito, ergo sum no es solo un aforismo filosófico, es una declaración de independencia intelectual. Cuando Descartes proclamó que el pensamiento es la única certeza incuestionable, desafió siglos de dogma, de verdades impuestas, de creencias aceptadas sin cuestionamiento. Su duda radical nos recuerda que no debemos aceptar las cosas porque otros lo dicen, sino porque nuestra razón nos lleva a esa conclusión. Nos enseña que dudar no es una debilidad, sino la mayor fortaleza del ser humano. Nos invita a mirar el mundo con ojos críticos, a no dar nada por sentado, a desafiar lo establecido cuando no resiste el escrutinio de la razón. En un mundo donde la información se difunde a una velocidad vertiginosa y donde las verdades a menudo son manipuladas, Descartes nos ofrece una brújula intelectual, la capacidad de pensar por nosotros mismos. Pero la duda, aunque poderosa, es solo el primer paso. 2. La búsqueda de la verdad, el camino de la razón. Descartes no se limitó a dudar. Después de destruir los fundamentos inciertos del conocimiento, se dedicó a reconstruirlo desde sus cimientos. Su método nos enseña que 1. El conocimiento no debe basarse en la fe ciega ni en la tradición, sino en un método riguroso. 2. No basta con dudar de todo, debemos encontrar principios sólidos sobre los cuales edificar nuestro pensamiento. 3. La razón es el mayor instrumento que poseemos para comprender el mundo.
En un tiempo donde los dogmas religiosos y las estructuras feudales dominaban el pensamiento, su postura era revolucionaria, incluso peligrosa. Pero Descartes no temió enfrentarse a la tradición. A pesar de que sus ideas fueron censuradas, no dejó de escribir. A pesar de que muchos lo atacaron, siguió defendiendo la razón. A pesar de que su camino lo llevó al exilio, prefirió vivir como un errante que renunciara a su búsqueda de la verdad. ¿Qué habría sido del mundo sin su valentía? La ciencia moderna, la filosofía, la medicina, la tecnología, todo lo que hoy nos permite entender el universo y a nosotros mismos tiene raíces en su método de pensamiento. Descartes nos enseñó que pensar es vivir y que la verdad es un viaje, no un destino. 3. El precio del conocimiento, el filósofo contra el mundo. Pero la verdad siempre tiene un precio. En su tiempo, el pensamiento de Descartes no fue recibido con aplausos, sino con sospecha y hostilidad. Los teólogos lo veían como una amenaza, pues su énfasis en la razón ponía en duda la autoridad de la Iglesia. Los filósofos tradicionales lo consideraban un intruso, pues desmontaba los sistemas de pensamiento establecidos. Los políticos lo veían con recelo, pues una sociedad que piensa es una sociedad que cuestiona el poder. Y, sin embargo, él nunca dejó de pensar. En sus últimos años, aislado en la corte sueca, enfrentó no solo el frío físico, sino el frío de la indiferencia, la traición y la enfermedad. Murió lejos de su hogar, rodeado de intrigas, posiblemente envenenado, como tantos otros que han desafiado el status quo. Pero su muerte no fue el fin. Porque las ideas no pueden ser asesinadas. Las llamas de la Inquisición quemaron libros, pero no pudieron apagar el pensamiento de Galileo. Los venenos mataron a Sócrates, pero no destruyeron la filosofía. Y aunque Descartes murió en el hielo de Suecia, su razón sigue ardiendo en cada mente que se atreve a cuestionar. 4. El legado inmortal, Descartes y nuestro tiempo. ¿Por qué, después de más de 3 siglos, Descartes sigue siendo relevante? Porque vivimos en una época de dogmas disfrazados de verdades. Nos bombardean con información, pero nos piden que no cuestionemos. Nos dan respuestas rápidas, pero nos despojan de la reflexión. Nos ofrecen comodidad intelectual, pero nos privan del placer de pensar por nosotros mismos. En este contexto, la lección de Descartes es más necesaria que nunca. 1. Nos enseña que la razón es nuestra mejor defensa contra la manipulación. 2. Nos recuerda que la verdadera libertad comienza en el pensamiento. 3. Nos inspira a ser arquitectos de nuestro propio conocimiento, en lugar de aceptar verdades prefabricadas. Cada vez que dudamos, cada vez que analizamos, cada vez que buscamos la verdad sin miedo, honramos su legado. Conclusión: la razón es eterna. René Descartes murió en 1650, pero nunca ha estado más vivo. Sigue presente en cada mente que se niega a conformarse. Sigue resonando en cada pregunta que desafía el orden establecido. Sigue guiándonos en la interminable búsqueda de la verdad. Porque mientras exista una mente que piense, mientras haya alguien que se atreva a cuestionar, la llama de Descartes seguirá encendida. Y en ese sentido, él no murió en el frío de Suecia. Descartes es inmortal. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.